Bien, nos quedamos entonces con arquitectura, pues vimos los menires, los alineamientos, y estos decíamos que tienen que ver con la observación del sol. Esto veíamos pues los solsticios, los equinoccios fueron marcadores de tiempo para ellos. Ellos no tenían un calendario, al menos como nosotros, así convencional como el que tenemos, sino que era pues uno que tenía que ver con la observación del sol y los lugares en los que transitaba, por así decirlo, el sol al amanecer o al atardecer, en qué lugares es donde se escondía o cuando salía también. Les decía también que acá en la zona tropical en la que estamos, especialmente en El Salvador, pues se da también un fenómeno adicional entre la temporada de seca y la lluviosa. Y luego, casi a finales de la temporada lluviosa, también se repite otra vez el mismo fenómeno, que es el paso del sol por el cenit. Entonces, estos sirven para llevar el tiempo. Vemos también que eso lo manejan eh, solo algunos conocedores, ¿no? Eso no es una información que la tiene todo el mundo. Las nociones generales tal vez sí, pero lo más detallado o exacto el significado que el sol salga en determinado lugar, lo maneja siempre un grupo, el de élite, o sea, de los que liderean las comunidades, porque pues de eso se trata y eso es lo que eventualmente va a centralizar el poder en familias y ahí aparecen las castas. Entonces, si les mencioné también ayer que esto de los calendarios, el calendario que usamos nosotros es el gregoriano, es el que se impuso con la reforma gregoriana y pues tendrá unos 1200 años. Desde esa época de la Edad Media en adelante, siempre, a pesar que el calendario, digamos, es solar, porque son 365 días, está midiendo los días de sol que tenemos, también toma en cuenta el calendario lunar. Una de las maneras en las que podemos ver que el calendario lunar está tomado o sirve más bien para marcar fechas es la Semana Santa, porque la Semana Santa, si ustedes bien sabrán, que no cae, como decimos, en la misma semana cada año, sino que se mueve. A veces sí coincide en la misma semana, 2 años seguidos, pero o es una semana después o es 1 o 2 semanas antes. Así se mueve la Semana Santa. Eso tiene que ver con el calendario lunar. Resulta que el día Viernes Santo, el día es el día que dentro de la semana marca la crucifixión y el llevar a enterrar el cuerpo ya inerte de Cristo. Ese día tiene que haber luna llena. O sea, la luna llena, hay una luna llena más bien esa semana, y esa luna llena es la primera después del equinoccio de primavera. El equinoccio de primavera es el 21 entre 20 y 21 de marzo. Significa que en la primera luna llena, después del 20 de marzo, esa es la Semana Santa. Entonces, así es como se calcula cada año. Tiene que ver con un calendario lunar. Por eso es que siempre, para el Viernes Santo, siempre hay luna llena. Eso es algo que van a ver siempre cuando vean pues las actividades que se dan para esas fechas. Ya sea que lo vean como algo religioso o simplemente vacación, ¿verdad? Bien, luego vemos los cromlech. Esto les decía, pues tiene que ver con igual observación del sol. En este caso es el solsticio de invierno. Las maneras de construcción, pues utilizando palancas, utilizando rampas, plataformas que les permitían elevar los monolitos y pues hacer la construcción de Stonehenge. Y luego nos quedamos en las navetas. Las navetas son tumbas, les decía, son tumbas colectivas. Estas llevan varias secciones, una para colocar el cuerpo, otra para colocar los huesos de aquellos que ya tienen tiempo de haber sido colocados en el lugar, pues se juntan los huesos y se colocan en un lugar al que se le denomina osario. Y la otra es el espacio o la cámara del ajuar, que sería como el tesoro, por así decirlo. Al decir tesoro, son herramientas mayormente, no es que veamos
oro, cosas así en extremo valiosas, sino que son valiosas para ellos, pero porque son útiles que tenían. Pero pues eso es lo que se encontraba por acá. Y eso es en lo que ya no lo alcanzamos a ver ayer, y es que las navetas guardan bastante similitud con otros elementos constructivos, pero estos eran de orden habitacional. Cerca de donde están las navetas, por ejemplo, habían centros habitacionales. Les decía, las primeras construcciones son como hipogeos, o sea, son bajo tierra y se cubren con tierra y con ramas, con troncos y tierra encima como manera de hacer túmulos. Poco a poco eso se va haciendo más externo y entonces ya se construyen paredes y se les coloca un techo de madera y de hojas o palmas, por ejemplo, para el techo. Eso en este caso pueden ver acá, esta construcción es esta misma de acá, solo que esta es la vista en planta, pero es esto. Está construido de manera que el viento del mar pues no entre de lleno al lugar, sino que entre de una manera controlada. Entonces, digamos que probablemente fue bastante confortable el interior de estos lugares. Entonces ahí tenemos pues una naveta habitacional, básicamente la misma estructura. Para finales del periodo neolítico, hablando en términos de tiempo, entre el 8000 al 6000 o 5000 antes de Cristo, en ese lapso de tiempo pues se constituye de mejor manera las aldeas y pues se vuelven entornos bastante autosuficientes. Normalmente estas aldeas tenían una barda alrededor que podía ser de troncos o podía ser también de adobe. El adobe es un tipo de ladrillo hecho con barro al que se le mezclan fibras vegetales, normalmente zacate o paja, eh, y se dejan secar al sol. Esos luego se pegan con barro y eso pues sí, son bastante sólidos, ¿no? Para hacer paredes. Entonces algo así realizaban, amurallaban las aldeas. Y lo demás, las aldeas de piedra con techos también de paja o de palma. Les decía, son autosuficientes. ¿Qué significa eso? Pues que dentro de estas aldeas estaban los que se dedicaban a tejer, los alfareros que se dedicaban al trabajo del barro, los que hacían las veces de constructores, los que criaban animales y los que sembraban también y cosechaban luego. Entonces, todos esos grupos, o todos esos que serían oficios, se están constituyendo para esta época como trabajos en específico. Entonces, por eso les decía que en el Neolítico es cuando comienza lo que se llama la separación del trabajo. O sea, ya se especializan algunos de la comunidad en ciertas tareas. Y ahí es donde también las labores que sería de casa, bueno, aún el gobierno de las aldeas se lo van tomando los hombres como los únicos que lo pueden hacer. Aunque, pues, claro que seguro hubieron excepciones. Hace poco se descubrió una tumba de la edad de los metales, que sería el periodo o posterior más bien, al neolítico, pero que está muy cercano a las costumbres del neolítico, y es una cazadora. Eso significa pues que algunos, en algunos casos sí también incursionaban en los oficios que van quedando para, eh, como para que lo hagan únicamente los hombres. Bien, otras construcciones que tienen que ver con esas aldeas son los talayot y los nurago. En ambos casos estamos hablando de torres de vigilancia. Estas se construían de piedra alrededor, o sea, el contorno, pero en la parte interna tenían un tronco central de madera y ese servía para colocar tablas que permitían hacer como pisos adentro de este cilindro de piedra. Y tenía pues ventanas cada cierta altura para poder observar. Entonces estaban en lugares altos, porque la idea era observar por alrededor, que los enemigos no se acercaran. ¿Y por qué ¿por qué digo de enemigos? Porque
para esta época habían guerras y esas guerras están atestiguadas en el arte rupestre. Y seguramente, ¿por qué peleaban? Pues por el recurso que tenían: agua, tierras para la siembra, una buena siembra, y también los animales que criaban. Entonces, eso sabía, eso justificaba entonces la construcción de estos dos elementos. Luego tenemos las taulas. Estos son marcadores dentro de los santuarios, o sea, están dentro de espacios que servían como para el culto de las divinidades. Se han encontrado bastante ídolos en la cercanía, y eso es lo que dice que pues, seguramente tenía una connotación religiosa el lugar. En algunos casos hay tumbas, en otros casos solo están como si fueran marcadores solares, es decir, que están orientados para que coincidan con algún evento como el equinoccio o el solsticio, con alguno de los dos. Bien, este es bien interesante, fíjense, este tiene alrededor de 10.000 años más o menos de antigüedad y está en Bulgaria, es en Kovo, Kursal, en Bulgaria. A este se le conoce como el útero de la roca, y es una grieta eh, y con una tipo abrigo rocoso, no es una cueva como tal porque no es profunda, pero que fue labrada, es decir, esta fue como acondicionada de manera que representara la entrada al útero, es decir, es un órgano genital femenino, esto. Y al entrar a ella, porque esto es bastante alto, son más de 5 metros de altura, al entrar acá y ver hacia afuera, entonces se dibuja un falo, es el órgano genital masculino. Y eso hace que la sombra, más bien la luz que entra en uno de esos días, no recuerdo si es el solsticio o en el equinoccio, que entra acá, la luz temprano en la mañana invade el interior de la cueva. Entonces, lo que están simulando allí es el acto de la fecundación a través del sol, de la cueva en este caso, simulando una cueva, y pues la forma acá, que sería fálica. Eso es bien interesante porque nos dice que igual la idea de la fertilidad sigue presente en ellos en todo. ¿Por qué? Porque son comunidades agrícolas. Dependen de lo que la tierra les pueda dar y de lo que puedan, del provecho que puedan sacar de la tierra y de los animales. Entonces esto es bastante bien interesante. Ahí en escultura y en pintura vamos a encontrar también referencias a elementos sexuales, y que en el contexto que los vemos nos dicen únicamente que son vinculados a rituales de fertilidad. A eso es que se refiere, no, no es otra cosa extraña la razón de hacer esto. Bien, pasamos a la escultura, a no ser que haya alguna pregunta o algún comentario sobre la arquitectura. ¿Todo está claro? No les oigo. Todo claro. Todo claro, para que me levantó la mano, ¿o no? Todo Todo claro. claro. Bien, gracias, entonces pues avanzamos. Sobre la escultura, bueno, siguen dominando en cuanto a ejemplos de la escultura las figuras femeninas. Las figuras femeninas siguen siendo una representación que enlaza al ser humano con la naturaleza, porque la comparan con la naturaleza. Después de ser paleolítico con las Venus paleolíticas, la idea era esa, que se enlazaba pues la mujer con la naturaleza. Les decía también, el momento del parto tiene que ver con agua también. Cuando, digamos, como actualmente decimos, se rompe la fuente, hay agua en el momento del parto. Entonces, las fuentes de agua también se vuelven un símbolo de la fertilidad y una representación también de la mujer. Otro de los que van a aparecer, aunque ya en la época de los metales, que como una representación también vinculada a lo femenino y a la fertilidad, es la serpiente. Y es un símbolo benefactor, o sea, es algo bueno. Cada vez que vemos una serpiente en alguna actividad ritual de la que podamos encontrar en las culturas antiguas, por ejemplo,
está refiriéndose a la fertilidad. ¿Y por qué? Porque la compara con el agua. Dice, ¿cómo que tiene que ver una serpiente con el agua? Es que ustedes seguramente habrán visto que cuando la culebra se mueve, que va avanzando sobre el suelo, hace unos movimientos que vistos, se pueden ver más bien en un río cuando lo vemos desde lejos. Ustedes ven la cuenca de un río y los ríos parece que también se mueven como si fueran serpientes. Por eso se les dice de manera poética, hablando de los ríos, que serpentean en medio de los bosques, o se serpentean entre las montañas, porque parecen serpientes. Entonces, los seres humanos de esa época vinculan a la serpiente con el agua, porque tiene esa forma. Y por lo tanto se vuelve un símbolo de fertilidad y lo asocian con lo femenino. No es nada malo, es algo completamente benefactor para la comunidad. Es más adelante, siglos más adelante, que es que conocemos la serpiente con la connotación que tenemos nosotros. Por eso pues faltan un par de milenios para eso. En fin, la figura femenina, lo vinculado a la fertilidad, es como las temáticas que encontraremos, junto con los elementos que representan a animales y también a tótems, que serían como espíritus que representan también o que están enlazados con las fuerzas de la naturaleza. ¿Qué más que más? Bueno, sobre las mujeres que se representan es que o están embarazadas o tienen atributos como de animales, como les decía, la serpiente, por ejemplo. Pero bueno, vamos a ver esas imágenes más adelante, no lo vemos en este tema todavía. Luego, estatuillas y relieves decorados con líneas onduladas o en zigzag, ya vamos a ver algunas por ahí. Esta se piensa que eran una manera de favorecer también la buena cosecha, o sea, eran como votos, es decir, como ofrendas para que la cosecha fuera bastante provechosa o que el agricultor tuviera pues un espíritu que lo acompañara mientras realizaba la siembra y mientras realizaba la cosecha también. A eso se refieren estas imágenes. Entonces acá tenemos una variedad amplia, hay motivos antropomórficos, hay placas que serían como planchas de piedra que se decoran, báculos como esos que ven por acá también. Eh, Estos son para colocarse como colgantes, las piñelos lónulas, por ejemplo, los petilos también, en este caso, esto y los oculados. Estas son representaciones de clanes. Se ha discutido bastante sobre si estos son representaciones de divinidades por los ojos, principalmente. Porque que tenga los ojos así abiertos y observando a la persona que tiene enfrente, eso tiene que ver con la idea de que nos ven, nos observan, están pendientes de lo que hacemos. Esa es la idea de eso. Pero la conclusión más aceptada es que estos son marcadores tribales, sería como un símbolo de un clan. Tiene algunos atributos que se reconocen, como por ejemplo las cejas, los ojos y los tatuajes pintados en los rostros. Se han fijado ustedes en las comunidades africanas, cuando vemos en documentales que hay danzas, pues ellos están pintados de la cara. Entonces, eso es lo que simulan estas líneas acá abajo. Y luego los ojos pues muy grandes viendo hacia el frente. Vamos a ver un poco en otro tema sobre esto de los ídolos con ojos. Ahorita nada más solo como conocerlos. Se realizan en huesos cortos como también en huesos largos. Y bueno, ahí está. Ah, bueno, y con esto de los motivos antropomorfos, acá vamos a encontrar que sí hay representaciones masculinas en los ídolos neolíticos, no así en el paleolítico. En el paleolítico no hay. Bien, vamos a ver otra más. Aquí ya las imágenes, ya no en el diagrama, sino como son. Estos son los motivos en zigzag que les mencionaba. ¿Ven? Son motivos en zigzag. Y igual la representación de la ceja, los ojos, en este caso, la nariz. Y acá podrían ser tatuajes también
faciales, o sea, marcas, pinturas que se colocaban en el rostro. Es igual, estos son tatuajes, los ojos y las cejas. Y luego, esa es la parte de atrás, sería como una manera de acomodarse el pelo, una representación más bien de cómo se acomodaba en el pelo. Y ahí, vean, hay masculinos y femeninos también. Parece una lechuza, dice Andrea. Sí, esa es una de las primeras impresiones que dan. Pues a lo mejor esa fue una fuente de inspiración, pero no se consideran así como que sean búhos como tal, sino más bien representaciones abstractas de la divinidad. Bien, acá están ido los femeninos. Pueden ver que siempre la idea es que sean de caderas anchas, vientre grande, pues todo eso. Básicamente tiene que estar presente en las representaciones porque están vinculadas a la fertilidad. Igual vean esta otra pequeña, es lo mismo. Acá una divinidad igual sentada en un trono y representaciones masculinas por acá. Bien, esta es en Malta, esta es Europa Occidental, y acá son representaciones de mujeres durmiendo y son muy naturalistas. Se nota el gesto en el rostro, la tranquilidad con la que se nota que están durmiendo. Luego los brazos, la posición de los brazos igual, la de las caderas, pues nos dice de alguien que está en actitud de reposo. ¿Qué significa? Pues no se ha encontrado todavía exactamente una razón de por qué nos colocaban así. Eh, pero pues ahí está. O sea, sigue abierto ¿cómo se dice? A interpretaciones y pues a lo mejor dentro de un par de décadas sepamos exactamente qué quisieron decir con esta figura. Fue encontrada en una zona ritual dentro de un grupo de habitaciones de una comunidad. Eso significa que estaba asociado a un ¿cómo se dice? Un ritual. No era solamente como para decorar. Bien, esta imagen anda entre 4.000 y 3.000 años antes de Cristo. Bien, preguntas porque solo eso veremos de la escultura. Bien, dígame, Miguel y luego Karen. Sí, yo tengo una duda. Yo creo que fue error mío el que no escuché cuando, si no me equivoco, usted explicó por qué las estatuas esas eran muy anchas, porque las caderas y todo eso. Esa es mi pregunta, Mm, porque Vea, lo he explicado ampliamente, pero no está de más hacer así un resumen como para ir cerrando ya la parte esta, porque ya no veremos, al menos así como este, que no la vamos a ver. Pero sí se los he mencionado desde que comenzamos a ver el paleolítico. Tiene que ver con la representación de la abundancia, referida a la fertilidad. O sea, caderas anchas, un abdomen amplio, un vientre abultado, como si estuviera embarazada, glúteos bastante anchos también, en algunos casos se marca el monte de Venus, que es la zona genital, con bastante volumen también, los senos se hacen también bastante grandes. Ese es un símbolo de abundancia en esta época. Esa es como la parte simbólica que se dice a partir de la, ¿cómo se llama esto? De la iconografía. Pero para muchos otros son como copia de lo que veían. O sea, había mujeres que tenían las dimensiones físicas como lo que vemos y ellos simplemente las retrataban. Si eran de esa dimensión física, probablemente eran personas bastante especiales para la comunidad. Pudieran ser chamanas, líderes, en el caso de ser lideresa, como se dice, de la comunidad, guerreras también, pero más bien, ¿cómo se dice? Como coordinando pues las actividades
en el grupo, en la comunidad. Tal vez no es como que hablemos del ideal de belleza de la época, porque criterios estéticos todavía no habían, pero yo he encontrado en algunos materiales cuando hablan acerca del ideal de belleza de cada época que colocan a las Venus paleolíticas como un ideal de belleza, es decir, se consideraban estéticas en la época paleolítica, por ejemplo, pero no es tanto eso, es más bien el símbolo de la abundancia. Probablemente al ser consideradas especiales en la comunidad, tenían una alimentación diferente al resto de la comunidad. Y eso mantenía pues el volumen. Eso lo podemos ver también, aunque en la mayor parte de casos hacia los hombres, en comunidades africanas también. Que un tamaño bastante grande significa pues que es especial dentro de la comunidad. Pero pues esas son interpretaciones que todavía se hacen sobre eso. No sé si hoy sí quedó. Si no, pues espera como para cerrar ya esa parte con las imágenes. ¿Sí? Bueno, espero que sí. Sí, Bien. sí, ya. Gracias. Muy bien. Entonces vamos con la pintura. La pintura, pues fíjense que no cambia mucho en cuanto a la técnica entre el paleolítico y el neolítico. Digamos, la técnica se mantiene, los colores siguen siendo los mismos, los que tienen a disposición. Son óxidos minerales que se aglutinan, se preparan con grasa animal, con sangre en algunos casos o con agua también. Y salvia a veces de algunas plantas también. Se hacen las mezclas y con eso se pinta. Eso no ha cambiado, no ha cambiado mucho. Bueno, eso no ha cambiado, el material no ha cambiado. Lo que sí ha cambiado es la manera como las trabajan, porque ahora lo que van a realizar son elementos más esquemáticos, ya no tan naturalistas. Todo el arte paleolítico es naturalista, primitivista, o sea, lo copian tal cual lo ven y logran una anatomía bastante buena en esas imágenes, pero eh, ya para esta época se vuelven más esquemáticos y pierden policromía, o sea, ya no se hacen de tantos colores, de digamos 4 o 5 colores, sino que se hacen solamente de 1 o 2 colores. Pues la mayoría son monocromos, ya no policromados. ¿Qué más? Abundan las representaciones ideográficas, o sea, cuestiones abstractas, esquemas también, que son las que indican la representación de un objeto, ¿no? No es que sean el objeto como tal. Aquí tenemos dos imágenes para ejemplificarlo. Tenemos la representación de avestruces corriendo. Estas probablemente son jirafas por el tamaño del cuello, pero bien fácilmente podrían ser cebras o búfalos. Y al centro una figura humanoide con piernas cortas y una cabeza pues un poco extraña, una posición extraña. Y y es bastante idiomórfico, es decir, que no representa las cosas tal cual como son. En el de la derecha, acá se encuentra, voy a acercarles otras imágenes y estas es un tanto confusa, por así decirlo, o de difícil explicación, porque pues no se sabe exactamente qué es lo que representaban, pero podrían ser danzantes, los que vemos acá. ¿Y por qué? Porque hay tres que tienen las cabezas de forma diferente. ¿Ya? No sé si ven qué características ven en ellas que pudieran ayudar. ¿No? Como para ir interpretando. Acuérdense que estas son abstracciones, es decir, que lo que vemos no es lo que veían fuera, ¿verdad? Sí, Andrea, digo. Puede ser que se ven como máscaras, como que se estuvieran disfrazados y así mismo podrían estar haciendo algún baile o ritual. Muy bien, gracias. Vanessa dice, quizás están usando máscaras, también dice, o sombreros. Yo creo que tiene una corona de plumas acá arriba, así puede ser un penacho.
Este de acá pues, podría hacerlo. Que son varones, dice, en este caso son hombres. Pues es una interpretación, pero fíjense que esta imagen de acá tiene dos marcas a la altura del pecho. Y pues, si decimos que son hombres por este otro elemento que aparece en medio de las piernas, pues entonces acá eso ya no va. No va ahí. ¿Qué pudiera ser entonces? Pues estos pueden ser taparrabos. Y lo que nos está representando efectivamente es que está cubierto, o al menos usa algún tipo de tejido en medio de las piernas para cubrirse. Entonces sí justifica que estos podrían ser hombres y esta podría ser una representación de una mujer. O sea, eso podría ser. Acá, cada vez que hay, eso está bien que lo vean, cada vez que hay una cabeza con algunas características diferentes, significa que pues es un símbolo, el que están colocando ahí de alguna divinidad o de un sacerdote. Bien, ¿qué características? Pues aquí van a tener algunas, pues que tienen que ver con algunos temas en específico, que son los que más trabajan dependiendo de las regiones en las que se encuentran esos vestigios. Se comienza a crear símbolos que son las cabezas, pues esto lo que se colocan sobre la cabeza como manera de máscaras. También otro dice que más que decorar, más que sean ornamentos, aún las pinturas o cualquier otro objeto, tiene que ver más con una función y esa función es ritual. O sea, no hay acá la idea de que podamos afirmar que hicieron un muro porque querían decorarlo, no, es algo que querían decir con él. ¿Okay? En cuanto a figura humana, sí mejora la forma, pero se estilizan la mayoría, o sea, se alargan las, ¿cómo se llama? Se hacen como más alargadas las figuras, de manera que pareciera que no corresponden a humanos. Ahí es donde vienen estas mentiras que nos venden por ahí diciendo que, pues, que efectivamente no eran humanos. Luego, ¿qué más? Pues elementos de la naturaleza asociados a la fertilidad. Como les digo, el periodo neolítico por la revolución que representa la agricultura y la ganadería se vuelven bastante, que sería como recelosos con todos los rituales sobre ¿cómo se llama eso? Sobre la fertilidad. Luego, bueno, lo que les decía, que son más bien monocromáticas y poca pintura para allá. Aquí tenemos dos imágenes de cazadores, uno en el abrigo de Valtorta, en España, y esos cazadores en la región de Tassili. Eso es, eh, ¿cómo se llama? Una de las regiones en las que actualmente se encuentra perdón, el desierto del Sahara. Eso. Cerca del océano, del mar Mediterráneo, perdón. Es el océano Atlántico es el que les queda hacia el occidente, pero más bien es el mar Mediterráneo. Es una zona que se desertificó, entonces por eso es que también pareciera que no nos corresponde la imagen. Digamos, bueno, habían rebaños de animales tan grandes en esta región, habían ciervos que se pudieran cazar, y pues la respuesta es que seguramente sí. ¿Por qué? Porque el clima era completamente diferente, no era como el clima actual. Bien, eso es en España también. ¿Esto qué podría ser a partir de lo que ustedes observan? Ya les di algunas características, entonces acá es como aplicar. Primero que identificamos y luego qué podrían ser. Y dígame. Pues yo identifico figuras humanas y uno que puede ser, bueno, yo veo un animal, no puedo identificar qué tipo de animal, pero sí veo figuras humanas que podrían ser mujeres. Solamente, y el animal. Yo diría de que están haciendo un ritual probablemente con ese animal y lo están sacrificando. Y se deja. Muy bien. En el chat dice a mujeres y un ciervo, dice.
Priscila dice un hombre y mujeres. Esta sería la representación masculina, ¿verdad? Acá. Y el resto son representaciones femeninas. Si se fijan, el tamaño de las mujeres es más grande que el de la imagen del hombre. Eso tiene también un significado. ¿Sí, Carlos? Tiene, no sé si es que tendrá algún significado el hecho de que algunas figuras estén totalmente negros y otras de color naranja, o no Pues sé. no hay certeza sobre por qué están coloreadas de esa forma. O sea, si había alguna función, por así decirlo, asociada al color con el que se representó. No se sabe. Más bien es pensar que eran maneras que tenían de pintar con los materiales que tenían más próximos. Si había abundancia de óxido de hierro, entonces las imágenes se hacen con tonos rojizos, que van desde un negro, o que sería un ocre bastante oscuro, que se cercano al negro, hasta los naranjas. Entonces eso es lo que se ve acá. Si se fijan, hay dos figuras negras de este lado, son femeninas, y acá una figura negra que es masculina. Luego hay otras rojizas y otras que son más bien el color de la, ¿cómo se llama? De la pared de la cueva. Ahora, ¿qué se supone con esto? Es que ese es un ritual de iniciación. Acá. ¿Cómo eran? Pues algún tipo de danza principalmente, algún tipo de prueba o de presentación que hacían de a lo mejor el más joven que iba a convertirse en cazador. Eso se puede afirmar pues a partir de la observación que se puede hacer de tribus actualmente en África o en Oceanía, que pues tienen rituales en los que las mujeres son las que actúan o hacen el ritual alrededor de la figura del hombre. Pero bien, es acá. Un dato, no recuerdo que me hayan mencionado, pero vean las cabezas. ¿Ya? ¿Qué tienen de particular? Nada. Dígame, Un dígame, poco dígame. triangulares, Ajá. que se ven un poco triangulares, creo yo. Sí, pero ¿algún significado? A ver, más. ¿Es cabello? No. Vean, son iguales. Miguel Ángel. Si llevan máscaras. Pues probablemente lleven máscaras. Si llevan máscaras, seguro que entonces lo que hemos representado acá son ¿qué? Hay dos términos que les he mencionado. Cofias o, bueno, turbantes, no tanto turbantes. Uniformes, no creo. Daniel, Alejandra, Podrían ser tocados, muy bien, por ahí va. tocados. Exacto, por ahí van las interpretaciones que se hacen de eso, a partir de los datos, no solo de esta imagen, sino de otras muchas más. Es que en la cabeza tienen tocados, y esos tocados nos dicen entonces que las figuras son chamanas. Entonces es lógico que esté solamente la figura de un hombre, ¿cómo se llama? Que en medio, probablemente es parte de algún ritual. Tienen que las mujeres eran las que lo coordinaban. ¿Qué más? Bueno, otros ejemplos. Las de la izquierda son danzantes. Lo que tienen en sus manos se consideran que son instrumentos musicales, no armas para la guerra. Y la imagen de la derecha, eso muestra a una recolectora ¿cómo se llama esto? De miel. Pueden ver ahí alrededor de ella las representaciones de las abejas. Así que eso, creo que alguien, porque no sé si fue en este grupo, pero alguien me preguntaba sobre la apicultura, que en qué momento aparece. Pues ya más controlada desde el Neolítico, pero aún desde antes ya se conocían esos lugares donde ¿qué sería? ¿Cómo se llama? Las abejas producían la miel. Y aquí en este caso es una mujer que sube y es la que la recolecta.
Bien. Un ejemplo de un rebaño de pastores, el pastoreo sería esto en el desierto de Tassili. Recuérdense que siempre nos va a causar un poquito de extrañeza cuando digamos que esto es un rebaño que lo llevan seguramente para un río que vayan a beber o alguna zona del parque arqueológico para que tengan pues ahí, ¿cómo se llama? Que observar, que atestiguar más bien de lo que hacían. Vean los colores también, son bastante planos, aunque sí hay cierto naturalismo, no dejan de verse también formas esquemáticas, como por ejemplo las patas, son bien esquemáticas, pero logran captar el movimiento. Y ahí está. Bien, otros ejemplos más. En esto se introduce un símbolo que, aunque aparece en algunos casos en el Paleolítico, es en el Neolítico donde se desarrollan, y es el de las manos. Se piensa que las manos son una representación del individuo, o sea, no es no es solo por manchar, como decimos, la pared. Se piensan dos cosas con esto. Uno que tiene que ver con rituales de cacería que todavía persistían, y pues la otra es que son una representación de la presencia de ellos. O sea, el ser humano del Neolítico ya se conoce, se sabe. Al decir se conoce, se sabe, significa que él ya es consciente de su existencia. Entonces, poner la mano sobre algo es como estar firmando o poniendo su identidad en una piedra. Hay creo que hay un par de películas Disney que plantean eso de los personajes, estos ficticios, que pues ellos llegan a un lugar y para ser considerados adultos tienen que colocar una marca. Ahí. Creo que Tierra de Osos es uno de esos. Y no sé, el otro, pero me parece que lo vi en otra película esa de Disney. En la del dinosaurio que se pierde, un chiquitín verde, ¿no recuerdan cómo se llama? Ahí sale acerca de una marca también. Entonces, vemos que es como la cultura pop lo toma pero es a partir de eventos históricos o interpretaciones históricas. ¿Sí, María Esther? También en la película de Los Cavernícolas de Cruz, a ver, el papá hacía las historias en la pared con, no sé, agarraba tierra, creo. Uh-huh. Muy bien, gracias. Esa no la he visto, fíjense, pero bueno, creo que esa está ambientada justo en la edad esta que estamos hablando, en la edad de piedra. De ver, Pamela y Carlos. También aparece en la película de Tierra de Osos, pero ahí hacen referencia a un rito como de iniciación a la vida adulta y los unen con un animal salvaje y los representan. ¿Cómo se llama? El animismo y acá en América son los nahuales. Carlos. La película del dinosaurio se llama Un Gran Dinosaurio. Ves, exactamente, gracias. Es un chiquitín verde que encuentra a un humano, creo que el humano actúa no como la mascota, digamos, pero digamos que el primitivo es el humano y no el dinosaurio. Eso es bien interesante, fíjense, ¿qué sería? Cambian los papeles. Bien, vamos a eso entonces ahora para como terminar de entenderlo bien. Ellos no pueden escribir, no pueden hacer un autorretrato de ellos, entonces hay varias interpretaciones, les decía, rituales de iniciación en los que, por ejemplo, para tener derecho a colocar su mano, que es su marca, en la pared, pues seguramente tenían que pasar por un ritual. Otros dicen no, es siempre la idea del apropiarse del animal que están cazando, entonces hacen los dibujos de los animales, que es como lo que vemos acá, ¿ve? Pero encima ponemos una mano. Eso significa que a ese animal yo ya lo atrapé, ya es mío. Entonces, esa es otra interpretación. Pero hay una también que nos dice que estas manos son como el testimonio de la existencia de estas personas. Es decir, ellos se colocaban ahí para decir, miren, yo estuve aquí, yo tengo un determinado papel en el grupo. Entonces,
era como la firma. Bueno, ustedes no sé si lo habrán hecho, ¿verdad? Pero pues sí, conozco muchas personas que llegan a un lugar y lo primero que hacen es poner su nombre en el pupitre, en el asiento, en la pared, en los baños, como si en los baños fuera así como que muy importante poner el nombre. Pero lo hacen. Es una manera de autoafirmarse, de decir, miren, aquí estoy yo. Entonces, esa es otra de las interpretaciones que se toman acá. No hay una sola sobre esto. Si ven alguna imagen en un examen y tienen que explicar, pues ustedes planteen la idea que les estoy dando, que no hay una sola representación, una sola explicación, más bien para esta explicación. Ahora bien, a nivel técnico sí, podemos decir algo acá. Vamos a hablar de manos en positivo, que son las oscuras, y manos en negativo, que son las claras. En positivo significa que pues la mano aparece como si yo la puse en el suelo, como la primera. Y la otra es la misma representación de la mano, pero lo que se ha hecho es pintar en el exterior. ¿Y cómo se hacía? Porque si se fijan, pareciera que está como difuminado alrededor. Lo que hacían era tomaban su mano, digamos para hacer esta, podían pintarse la mano de color o pintar la pared rocosa, la pintaban, luego ponían su mano y luego estarcían pintura blanca, que es la que viene acá. Es el estarcido, no sé si alguien lo conoce. ¿Ya? Entonces, estas serían como las dos, bueno, esa es la interpretación de esta. En este caso era como que si la mano la ponían sobre la roca y luego lo mismo, hacía un estarcido encima de la superficie. ¿Qué es el estarcido? ¿Alguien me sabe decir qué es un estarcido? Sin googlear. ¿Sí, Andrea? Yo creo que es así como cuando uno pone, digamos así como en la silueta, la mano de uno y solo esparce pintura para que quede marcada la mano. ¿Ese esparcido cómo lo hace? ¿Cómo se esparce la pintura? ¿Alguna herramienta o algo? A ver, ¿sí, Miguel? Con la mano, con la misma mano. No. Bueno, la mayoría son manos izquierdas. Si entendemos que la mayoría son diestros, entonces como que lo hacen con la mano derecha, ¿verdad? Pero o sea, es estarcido. ¿Cómo se hace un estarcido? Bueno, actualmente si les digo, miren, háganme, bueno, pero entienden que es un estarcido, ¿verdad? Si les digo, háganme un estarcido, ¿con qué lo harían? Con spray. Con spray, muy bien. Si no tengo un spray, ¿con qué lo puedo hacer? Con pinceles. Con pinceles, ¿cómo? ¿No? Como tratando de distribuir la pintura en la punta de los pelitos y como con la mano presionarla y hacerla que las gotitas caigan. Exacto, muy bien, gracias. Esa es pues sería la explicación, porque es como un spray. Es bastante primitivo. ¿Qué es lo que hacían? Ponían la mano, luego se piensa que llenaban tubos, por ejemplo, como vara de bambú, por ejemplo, o una corteza de un árbol hueca, se colocaba pintura ahí y luego con la boca soplaban con fuerza, de manera que la pintura saliera de golpe. Y al salir de golpe de ese instrumento, salían gotas. De hecho, en esta imagen pueden ver un montón de gotas alrededor. ¿Ve? Significa que primero a lo mejor hicieron eso, tiraron la pintura soplándola, haciendo estarcido, luego colocó la mano y después hizo un estarcido con pintura blanca alrededor, con óxido. Igual, la mano primero sobre la roca y luego el estarcido encima. Entonces, eso es lo que se piensa que se hacía con esto. Antes de pasar a la siguiente imagen, solo les muestro acá. Aquí hay una representación de
un animal, es bastante esquemático. Es un poco difícil saber exactamente qué es, aunque por la apariencia pudiese ser un gato o un felino al menos. Y esto es un idiomorfo. Acuérdense que los idiomorfos son difíciles de explicar qué son. Se sabe que aparecen en esta época y a finales del Paleolítico en adelante. Pero pues no es exactamente no se sabe exactamente qué representan. Puede ser un agujero, puede ser un lago, puede ser una representación del sol, pues no se sabe. Pero pues aparecen en medio de las imágenes naturalistas. Ven, esta otra. Aquí hay una cantidad de manos en positivo y en negativo bastante significativa. Esto no es un juego, o sea, es un ritual seguro lo que hacían acá. Pudo haber sido hecho durante pues, el paso de cientos de años. Acá en nuestro país, no sé si han visitado la Gruta del Espíritu Santo, o la Cueva del Espíritu Santo, creo que le dicen, en Morazán. ¿No? No. Bueno, es algo que es interesante ir. De parte de la Escuela de Artes antes se iba, creo que no sé, recuerdo si era en métodos de investigación o en historia 5, pero sí se hacían esos viajes a estos lugares para verlo pues de primera mano. Es un sitio, el nuestro, la Cueva del Espíritu Santo, es un poco maltratada, así deteriorada, porque durante mucho tiempo no fue preservada, sino que al haber formas ahí que representen, por ejemplo, figuras extrañas que parecieran humanos con cosas sobre las cabezas, entonces la gente lo tomaba como algo malo. Y entonces llegaban a mutilarlos, a botarlos, a pintarlos para que no se vieran, porque pensaban que era algo malo. De hecho, todos estos lugares donde hay arte rupestre, al menos en la zona aquí en nuestro país, se vincula o lo vinculan al diablo. Y así es como dicen, por ejemplo, en Chalatenango, creo que hay un lugar donde hay unas piedras que tienen petroglifos, o sea, están marcadas con idiomórficos, pero grabados a su alrededor. Y le dicen las piedras que golpeó, que en nuestro léxico sería que pintió el diablo. O sea, se vincula siempre al diablo. Y la idea es que les pongan nombres cristianos, tiene que ver con una manera como, digamos, de exorcizar el lugar. Pero no tiene que ver con eso. Es seguro espacios en los que lo que se hacía era rituales de iniciación. O sea, la persona se ganaba el derecho de poner su marca en ese lugar. Bien, estos son símbolos de la fertilidad. Ya vimos en lo de la cueva, este abrigo rocoso que se transformó en una representación de órganos masculinos y femeninos. Pues eso también pasa dentro de las paredes de las cuevas, ya sean pintadas o grabados, son representaciones del órgano genital femenino. ¿Okay? Igual en algunos casos aparece el órgano genital masculino también. ¿Qué es eso entonces? ¿Qué significa? Pues lo mismo que en todo lo otro que hemos visto, es fertilidad, nada más. No hay nada extraordinario en esta representación. Es una manera de graficar, de convertir en un símbolo algo que consideran ellos muy importante para la comunidad en el sentido de ser un símbolo de la abundancia. Eso es lo que vemos por ahí. Pinturas esquemáticas. Estas son como les dijera, son bastante, o se prestan más bien para que se hagan muchas interpretaciones. Por ejemplo, ¿a ustedes qué les parecen estas dos figuras? Extraterrestre. Esa es la primera interpretación y es lo primero que dice Giorgio. Extraterrestres. ¿Qué más? Otros extraterrestres. ¿No? Sí, dígame, ¿quién levanta la mano? María Esther.
Se ven como que fueran máquinas alienígenas, la verdad, de las que se ven en las películas. Este de acá. Sí, ese más que todo, como que fuera un pulpo. Bueno, ahí ya no es una máquina alienígena, ya es un ser de la naturaleza. ¿Quién más? Paola dice una mesa. Donde se hacían, donde se hacían, es una pregunta donde se hacían rituales. ¿Dónde se hacían los rituales? Vean, como para el neolítico, ya no tanto dentro de las cuevas, sino que también pues, podían hacerse al aire libre. Priscila, Diana. Yo sinceramente veo el que está a la izquierda, si no me equivoco, parece un cangrejo. Muy bien, es yo lo veo y siempre he visto un cangrejo, le cuento. Bueno, les cuento, yo siempre he visto acá un cangrejo. Acá. Bien, ¿alguien más? Parece una mantis, dice Andrés, acá. Y Katia dice una mantis también. ¿Y el de la derecha? Sí, Diana. Yo tengo dos ideas, y es de que, primero que nada, bueno, aunque tampoco parece mucho, pero si nos damos imaginación, podría ser una fogata grande. Y como otra posibilidad podría ser una mesa con un cuenco en medio. También podría ser por la superficie esta plana que tiene en la parte de arriba. Pero si nos fijamos en la imagen del lado derecho, la cabeza también tiene esa forma. Y otra vez, acá parece que son tres pies. Ya les decía, esto puede ser un taparrabo. Acá puede ser un taparrabo. Es decir, que puede ser, sí, un hombre, una representación de un hombre, porque cuando son representaciones femeninas se marcan siempre los senos, y en este caso no lo es, entonces puede ser un hombre, pero es más bien como la idea de un taparrabo. O sea, y si tiene un taparrabo, si tiene algo sobre la cabeza que hace que la cabeza no se vea natural, entonces seguramente es un ritual, y la persona representada ahí es un chamán. Es alguien efectivamente especial, ¿verdad? Dentro de la comunidad. No es de manera tan extraordinaria, pero sí especial. Esta también, si ustedes tapan la mitad, pareciera que son dos personas sentadas de perfil también, espalda a espalda. Pero, ¿a qué quiero llegar con esto? Que no encontramos una sola respuesta. Por eso, a esos símbolos esquemáticos, la mayoría les dicen idiomórficos, porque representan más bien ideas, pero no tenemos una claridad de qué es lo que representaban. El de la derecha, dice Paola, se ve como, luego Daniela y María Esther tiene la mano levantada. Dice, el de la derecha se ve como una persona y la línea de en medio como su ropa, que solo le tapa la parte íntima, que sería como un taparrabo, como les decía. Bien, ¿quiénes habían tomado la palabra? No, o eran quienes ya lo habían tomado antes. Bien, avanzamos. Otro idiomórfico. Esos son esquemas. Fíjense que quizás, bueno, no, les explico con ese, para no volver a la imagen. Fíjense que esto, a pesar que pareciera que ahora lo hacen sin ganas, que ahora hacen las imágenes de manera rápida, sin prestarle atención, realmente esto significa que hay un proceso cognitivo bastante avanzado. Es no se dice, es la capacidad que tienen de abstraer la realidad y que con su imaginación la transforman en un esquema, con una forma que a lo mejor pues para ellos es como muy clara, pero que para nosotros solo que le demos un par de vueltas a la imagen, ¿verdad? Para ver de qué lado es que se está representando lo que a lo mejor nos explicaran. Pero por ejemplo, que tiene cosas que sobresalen de estos que parecieran los brazos, pues puede ser la representación de alas. Un ser humano con alas, pues le están dotando al ser humano de una capacidad, sería sobrenatural, y que lo vincula con algún pájaro. Ahí es donde van apareciendo pues las divinidades también asociadas a animales, ya para las culturas que vienen después de esta. Bien, estamos bien, avanzamos. Y bueno, ¿preguntas sobre la pintura o algún comentario?
A ver, dígame, Daniela. Con la representación anterior, yo quería mencionar que la figura de la derecha, por la forma como plana, a mí me recuerda como a las mamás o a las abuelas que cuando van al molino llevan en la cabeza los guacales. Como si está sosteniendo algo sobre la cabeza. Como que estuviera cargando una vasija, un plato, algo así. Sobre la cabeza, sí, muy bien. Es una interpretación también diferente, que bueno, como esto es un idiomórfico, pues es válida también. Bien, ¿alguien más? Si no, pues pasamos ya a la cerámica. ¿Sí, Carlos? Ok, en la siguiente, en la del el volador, puede que, a ver, puede que en algún... Te dejamos de escuchar. Creo que algo pasó ahí con el micrófono. Creo que sí. Bueno, en lo que el compañero pues arregla. Ya, es que se me fue la red. ¿Qué pasó? Que está diciendo que podría que ¿Sí? hayan visto alguna y que lo hayan asociado con una divinidad. Porque igualmente recordemos de que en zonas desérticas hay cóndores que llegan a medir más del metro. Sí, y de hecho en esta época había animales y aves de gran tamaño. Incluso si nos damos un poquito más de libertad, puede ser de que en algún momento la tribu, digamos, o la persona que llegó a dibujar eso, puede que haya visto alguna otra tribu que utilizaba las plumas como para camuflajearse o adaptarse al entorno, utilizaba abrigos hechos de plumas y habrán asociado eso con algo desconocido, algo divino, por así decirlo. Sí, también podría ser eso. Y ayer les puse en el grupo de Facebook un video acerca de cómo se piensa que fue el nacimiento del pensamiento mítico, valga la redundancia. Y es justamente lo mismo, asociar algún tipo de elemento de la misma naturaleza con otros de la realidad del observador. Y entonces allí aparece junto con la imaginación, pues todas esas interpretaciones acerca de eso. Creo que pues están válidas ahí las valoraciones que me han dado. No sé si algo más, si no, pues sí pasamos ya a la cerámica. Creo que sí. Bien, dejamos ahí entonces la pintura. En cuanto a la cerámica, esa es una de las áreas de las artes que hace la aparición de manera tardía, o sea, aparece hasta el neolítico. No hay cerámica en el periodo paleolítico. Esa entonces está asociada a la vida sedentaria, o sea, la vida de las comunidades que ya no se movían, sino que estaban en lugares en los que pues repetían algunos procesos. ¿Qué es lo que se piensa que pudo haber sucedido con esto de por acá esta imagen primero, cómo se hizo la cerámica? Ese es un cesto de material vegetal. Estos cestos se han encontrado con semillas, en algunos casos otros elementos también dentro, pero digamos que son semillas, significa que acá dentro se guardaban frutos. Si fuesen semillas, entonces como las semillas son pequeñas y esto es un material que probablemente tenía como agujeritos de todo su alrededor, entonces el material se salía, las semillas se salían. Entonces la solución que encontraron fue ponerle una capa de barro. Esa capa de barro iba a permitir que todo el contenido se mantuviera adentro de la superficie o más bien dentro de eso sin que traspasara la superficie del cesto. Ahora, ¿qué pudo haber pasado? Uno de esos cestos, a lo mejor
por accidente se quemó, quedó cerca del fuego y entonces se quemó. Los granos que estaban dentro o las plantas que estaban dentro se pueden haber quemado y el barro se transformó. Como tenía una capa de barro sobre el material vegetal, entonces el barro se endurece con el calor, se vuelve un material diferente. Barro es eso, es barro, y la cerámica es el cambio que ha tenido ese barro. Entonces, eso es lo que se piensa que pasó. Alguna de estas cestas quedó cerca del fuego y se quemó. Y transformó una superficie blanda ahora en una superficie dura. ¿Qué sigue después de eso? Bueno, que a fuerza no sé, de prueba y de error, pues seguramente se controló el efecto y entonces ya era más, ¿cómo se dice? Ya era más fácil pues, guardar esto durante mucho tiempo y también la cocción de otros alimentos. Eso lo permitió pues que ya tenían formas como estas para guardar en algunos casos agua, en otros casos alimentos. Bien, ¿algún comentario? ¿Pregunta? No, bueno, avanzamos. Esto es sobre la técnica de decoración cerámica. Bueno, gracias, Jocelyn. Esto es sobre la técnica y decoración. Fíjense que acá, en cuanto a la cerámica, sí hablamos de elementos decorativos. En la pintura rupestre y en el arte rupestre en general no hablamos de algo decorativo, sino de algo más bien práctico. Y como pues no tenían elementos decorativos para tomar como parámetros, entonces pues ellos comenzaron a inventar algunos patrones que tenían que ver con los clanes, con la manera como los clanes se representaban a ellos. Si se acuerdan, en escultura les mostré unos ídolos que tenían les decía, miren, tienen ojos, tienen cejas, tienen nariz, tienen unas marcas tribales que son tatuajes abajo de los ojos, por ejemplo. Entonces, eso era parte de las comunidades, eran los emblemas que tenían las comunidades. Entonces, en este caso, las diferentes comunidades tenían algunas marcas en particular que están asociadas al culto siempre sobre la fertilidad. ¿Qué más? Bueno, algunos de estos son utilitarios y eso significa que al tenerse materiales como estos que soportan la temperatura, entonces se pueden cocinar dentro de ellos también, luego de haber pasado por un proceso de cocción. Estos son hornos de agujero, hornos de hoyo, le dicen también. Se hace un agujero, se colocan piedras alrededor y luego un piso también y se colocan las piezas ya secas adentro, se llena aparte de afuera, en la parte pues, interna de la leña, luego se prende fuego y se deja. Al cabo de 2-3 horas, entonces es como que hay que ir a revisar qué es lo que está acá y probablemente ya se transformó en eso que ven aquí. Y ahí está. Bien, ¿preguntas o estamos claros con la cerámica? Vean que hay una cantidad bastante pues, grande de ejemplos, desde figuras como manera de amuletos hasta vasijas utilitarias y las otras que son se dice utilitarias y las otras que son votivas, o sea, son como para hacer ofrendas. ¿No? Bueno, algunas figurillas que se hacían también con barro. Y ahí finalizamos entonces la clase o el tema referido al arte paleolítico. Voy a detener la grabación.